Papitos, buenos días. El presente video es para explicarles el nuevo horario que va a empezar a funcionar a partir del día miércoles. ¿Listo? Entonces, en este momento les voy a mostrar el horario que vamos a empezar a manejar. Esto teniendo en cuenta las sugerencias que muchos de ustedes nos han hecho y las necesidades principalmente que tienen los estudiantes. Entonces, a partir de este momento, vamos a manejar este horario. ¿Sí? Yo se los voy a colgar en la plataforma y se los voy a enviar también vía WhatsApp. El manejo es prácticamente el mismo que le hemos venido dando, solo que algunas horas cambiaron de acuerdo a la conexión que pueden tener algunos estudiantes. Por favor, papitos, antes de explicarles, quiero pedir este favor. Resulta que yo sé que muchos tienen la facilidad de conectarse todo el día. Sé también que muchos están al tanto de cuál es el proceso que llevan sus hijos. Pero tengamos en cuenta que no todos los estudiantes tienen esta facilidad. Hay papitos que no tienen un computador, que no tienen internet, que están manejando todo solo mediante datos y lo hacen en el momento en el que más se les facilita. Teniendo en cuenta estos niños, estos estudiantes, teniendo en cuenta las dificultades que pueden llegar a tener algunos de ustedes, por eso mismo las clases, la mayoría no son obligatorias. De hecho, ninguna es obligatoria, ¿sí? Es muy importante la clase de la síntesis de concepto. ¿Por qué? Porque es la clase en la cual el tema, perdón, se está explicando. ¿Cierto? Por eso esta es muy importante, pero por lo mismo es la única clase que queda grabada dentro y que ustedes pueden observar en cualquier momento en la plataforma. ¿Sí? ¿Por qué no grabamos todas las clases? Porque resulta que se va a saturar un poco la plataforma y a los estudiantes que no tienen acceso a internet se les va a dificultar. Si por ejemplo se pueden conectar solo el día viernes, entonces al ver cualquier cantidad de contenido en la plataforma se van a confundir. ¿Sí? Entonces, por favor, tengamos en cuenta pues las necesidades de cada estudiante. Sí, entonces por eso creamos el horario teniendo en cuenta las dificultades que se le presentan a muchos de ustedes. Sé que muchos tienen la facilidad de estar conectados todo el día, sé que muchos tienen la facilidad de estar al tanto de las actividades que está realizando el niño, de estar con él haciendo un acompañamiento, pero tengamos por favor en cuenta que no a todos se les dan esas mismas facilidades. ¿Listo? Por eso mismo quiero aclarar antes de empezar la explicación del horario, quiero aclarar eso. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta que no a todo el mundo se le facilita estar conectado todo el día. Por lo mismo, nosotros creamos este horario, de tal manera que a muchos se les facilite y a los que no, pues igual puedan tener un acceso dentro de sus posibilidades. ¿Listo? Entonces, voy a empezar. Como les estaba explicando, el manejo que vamos a dar es muy similar al que hemos venido trabajando. Entonces, las horas que están en color azul son las que corresponden a la clase de español. ¿Listo? Las horas que están en color amarillo son las que corresponden a la clase de matemáticas, las blancas corresponden a la clase de inglés, las verdes clarito corresponden a la clase de sociales, las naranjas corresponden a la clase de ciencias. En este momento, en este horario, se empezaron a agregar algunas materias. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan continuar su proceso, ya no solo con las materias principales, que éramos las que veníamos trabajando, sino con otras materias. En este caso, por ejemplo, se había agregado educación física, pero entonces también agregamos la clase de danzas. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan tener como otro momento en el cual pues estén en constante movimiento, en el cual estén realizando dinámicas diferentes. También se agregó la clase de informática. La clase de informática, más allá del manejo que le damos en el colegio, es para que los niños de manera autónoma puedan aprender a acceder a las plataformas, puedan aprender a subir sus tareas, puedan aprender todo lo que estamos trabajando de manera virtual, para que ustedes también puedan descansar un poquito en ese proceso. Entonces, eso básicamente es lo que se va a hacer en la clase de informática. También agregamos la clase de ortografía. En el colegio teníamos ortografía, en este momento también la agregamos. En la clase de ortografía vamos a empezar a reforzar esa parte de escritura con los estudiantes. Además de eso,
tenemos la clase de refuerzo lector, que también es pileo. Esta clase no es obligatoria, solo es para que los estudiantes que sienten que necesitan reforzar un poco la parte de lectura porque se les ha dificultado mucho, lo puedan hacer. Claro está que si el estudiante, la niña o el niño, ya está súper bien en lectura, pero igual quiere asistir a las clases, también lo puede hacer. No es obligatoria, es más para un refuerzo. ¿Listo? Entonces voy a explicar día por día el horario. Entonces tenemos el lunes, tenemos a primera hora, tenemos la clase de producción de español. ¿Listo? Luego a segunda hora tenemos la clase de danzas. En todas van a tener encuentros en Zoom. Todas tienen encuentros en Zoom. Lo único es que, como les digo, como a algunos no se les facilita, se conectan principalmente y muy importante en la clase de síntesis de concepto. ¿Listo? Después, por eso mismo, acá en síntesis de matemáticas es importante que los estudiantes estén, ya que es el momento en el que se va a explicar el tema. Sin embargo, esa clase queda grabada y se cuelga a la plataforma. Luego tenemos práctica online de la clase de sociales. De 9:50 a 10:30 tenemos descanso. Es importante que los niños tomen su descanso. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque he notado que en muchas de las clases, de hecho, los estudiantes, de hecho, después del primer descanso, los estudiantes están en clase comiendo. Y pues como yo les he mencionado, es importante que continuemos con las rutinas, ¿sí? Que si yo tengo una hora de desayuno, esa es mi hora de desayuno. Por eso mismo nosotros ponemos las horas de descanso, para que los estudiantes puedan levantarse, puedan hacer actividades diferentes, se despeguen un momento del computador, si tienen hambre puedan comer algo, ¿sí? Pero entonces es importante que comencemos a tener en cuenta eso, cómo estamos manejando las clases. Lo mismo que yo les decía a ustedes la semana anterior, que si, como yo les decía a los niños, ustedes ven y si yo tengo clase a las 6:30 de la mañana, a esa hora yo ya estoy lista, ya estoy bañada, ya estoy vestida, ya estoy lista para mi clase. Muy similar a lo que hacemos en el colegio. Sí, a las 6:30 los niños ya están listos, ya están bañados, ya están desayunados, dispuestos a recibir su clase. No recibe de igual manera la clase un estudiante que ya está listo, se despertó hace rato, se cambió, se preparó, a un estudiante que pasó de la cama a la pantalla del computador en pijama. ¿Por qué? Porque todavía va a tener sueño, va a querer acostarse, entonces no va a recibir la clase de una manera igual. ¿Listo? Entonces, por favor, tengamos muy en cuenta esos tiempos. Tenemos descanso de 9:50 a 10:30. Luego, en ese momento, tenemos hora libre. Después de eso tenemos ética en la web. Esta clase de ética en la web también es nueva. Es el momento en el cual van a trabajar con la profe Gina Castillo, la psicóloga, que va a trabajar con ustedes como ese tipo de cosas que les estaba comentando, cómo podemos empezar a llevar las clases, cómo podemos seguir nuestras rutinas, cómo debemos trabajar en la clase virtual, cuáles son los momentos en los cuales podemos participar en la clase, lo que es el respeto por la palabra del otro de manera virtual, lo que es el acompañamiento de los padres, todo ese tipo de cosas referente a las clases. Luego tenemos otro descanso donde nuevamente es necesario que los estudiantes se paren, se estiren, caminen, realicen otro tipo de actividades, ¿listo? Para que no se saturen tanto estando todo el día frente al computador. Estos descansos también son para los profes, ¿listo? Para que los profes también podamos como tener ese momento de descanso. Después de eso sigue la clase de práctica en el cuaderno de inglés, ¿listo? Y por último, el día lunes tienen tutoría de la clase de ciencias. ¿Listo? Como les menciono, todas las clases tienen conexión a Zoom. ¿Listo? Ustedes deciden en cuáles pueden estar y en cuáles no. ¿Listo? Sin embargo, voy a explicar lo siguiente. Por ejemplo, el día lunes tienen síntesis de concepto en matemáticas, pero resulta que a esa hora no se pudo conectar, entonces va a tener el video para poderlo ver. Luego el martes tiene la clase de práctica en el cuaderno de 10:30 a 11:20 de matemáticas también. Resulta que el estudiante en ese momento no se pudo conectar por cualquier razón. Tienen miércoles para conectarse.
Luego tiene el jueves de 6:30 a 7:20 para conectarse. Tiene 4 oportunidades, de hecho 5, con la clase de producción para poder resolver esas dudas de algún tema que él no haya entendido. Si tiene alguna pregunta que hacerle a la profe, tiene 5 oportunidades en las cuales se puede conectar con la profe y poder resolver esas dudas. Lo mismo pasa con las 5 materias principales, ¿listo? Tiene 5 oportunidades en las cuales, si no se pudo conectar un día, lo va a poder realizar después. ¿Para qué? Para que pueda resolver sus dudas, para que pueda practicar el tema, para que pueda reforzar. ¿Listo? Y así mismo. El martes tenemos a primera hora tutoría de sociales, luego viene práctica online de la clase de inglés, luego viene síntesis de concepto en la clase de español de 8:10 a las 9, luego tenemos hora libre. Luego tenemos el descanso, enseguida tenemos práctica de cuaderno de matemáticas, luego tenemos refuerzo lector. Como les indicaba, son los estudiantes que necesitan un refuerzo. Si ustedes sienten que los niños necesitan un refuerzo, conéctenlos. Si no, no es necesario, no es obligatorio. Sin embargo, si ellos quieren estar y quieren hacer parte de la clase, lo pueden hacer. ¿Listo? Luego tenemos el descanso. El Speaking Club es una hora que se agregó ahora precisamente para poder practicar con los estudiantes lo que es el inglés. Recuerden que el colegio trabaja mucho en que los estudiantes salgan con un muy buen nivel de inglés. Entonces, por eso decidimos agregar el Speaking Club. ¿Listo? Para poder reforzar más que todo la parte de habla. ¿Listo? Luego, por último, tenemos la producción en la clase de ciencias. El miércoles a primera hora tenemos práctica en el cuaderno de español, luego tenemos clase de ética con la profe Gina Castillo, luego tenemos ciencias, síntesis de ciencias, luego tenemos refuerzo matemático. Este refuerzo matemático es muy similar al refuerzo lector. Si ustedes sienten que el estudiante necesita reforzar la matemática, todo lo que están viendo en matemáticas, conéctenlo. Si no, no es obligatorio. ¿Listo? Aunque aclaro, si el estudiante quiere ser parte de la clase o si quiere recordarle los temas, se puede conectar. ¿Listo? Luego tenemos la práctica online en la clase de matemáticas. Luego tenemos una hora libre, después el descanso, después la tutoría de la clase de inglés y por último la producción en la clase de sociales. Y así sucesivamente con el resto de los días. ¿Listo? Entonces, como les informo, el día jueves se agregó la clase de informática. El día lunes se agregó la clase de ética en la web. El día martes agregamos el refuerzo lector, que es como la clase de pileo que estamos trabajando de manera presencial. Y además de eso agregamos el Speaking Club. Además de eso, el lunes, se me olvidaba, también se agregó la clase de danzas. ¿Listo? Y por último, el día viernes, actividad en cuarentena. ¿Listo? Entonces ahí los niños van a realizar diferentes actividades relacionadas con la cuarentena. También la va a dar la profe Gina. Y por último, el viernes también agregamos la clase de ortografía. Como les indico y les repito, todas las horas van a tener conexión en Zoom. Lo ideal es que ustedes puedan conectarse en el momento que se las facilite. No es obligatorio, no es obligatorio. Si ustedes tienen la facilidad, súper, súper que lo puedan hacer y que los niños continúen con sus rutinas. Sin embargo, como les indicaba, hay papitos y niños o niñas a los cuales se les ha dificultado. Teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos en cuenta esas dificultades y nosotros organizamos el horario, de tal manera que los estudiantes tengan varias horas a la semana en las cuales se puedan conectar, puedan resolver sus dudas, puedan reforzar el tema y puedan entender un poquito mejor. ¿Listo? En la parte derecha yo puse la clase y al frente a qué docente corresponde la clase. ¿Listo? Entonces, acá están las clases. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, me la comentan. Ustedes saben que en la medida de lo posible yo intento colaborarles mucho. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la comentan. Si hay algo que no está claro, me lo comentan. Por favor, si no lo respondo inmediatamente, probablemente estoy en clase, pero como ustedes saben, siempre intento responderles. ¿Listo? Entonces, espero que estén muy bien. Si tienen alguna pregunta, me la cuentan. Y listo. Esa es la explicación. Como les mencionaba, en la plataforma también va a quedar subido. ¿Listo? Espero que estén muy bien y que Dios los bendiga siempre.